Muy buenas tardes. Bueno, voy Buenas a tardes. prender mi cámara. Buenas tardes para todos, todas. Ahora sí ya. Bueno, hoy tenemos bueno, hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial y un tema bastante complejo o bastante interesante, mejor, para conocer hoy en nuestro webinar. Yo creo que este tema de la interseccionalidad nos permitirá hoy, de verdad, conocer, conocer con bas, con bas, ya voy a cuadrar aquí. Ya, espérenme, yo cuadro los sonidos porque entonces nos vamos a interrumpir. Ujú. Ok. Ahora sí tenemos el sonido. Qué pena, pero había que cuadrarlo bien. Bueno. Entonces, buenas tardes en este webinar. Quiero saludar a todos los que se vienen y a todas que se vienen conectando. Les decía que en el día de hoy tenemos un excelente webinar y un tema que nos va a servir muchísimo para las claridades en nuestra reforma laboral. Es una interpretación bien interesante hoy, y es un término que desde la política que tiene la Central Unitaria de Trabajadores y también la inclusión que hicimos en el pliego de las reformas laborales, eh, creemos que este tema nos va a ayudar hoy muchísimo a la comprensión del capítulo 3, que es el trabajo para el derecho al trabajo para las diversidades. El tema de la interseccionalidad hoy nos permite ver cómo la transversalidad pues, de este tema es una teoría feminista, es una metodología para la investigación y también el medio para una agenda de acciones en el ámbito de la justicia social. Este comienza pues con la premisa de que la gente vive identidades múltiples formadas por varias capas. Esta herramienta analítica sirve para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo todos estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión o de privilegios. O sea, de todas maneras, de la exclusión aquí manifiesta. Me parece también que esta herramienta para la justicia de género y la económica sirve para el análisis del trabajo, del derecho al trabajo y para la elaboración de políticas que abordan múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. Bueno, la interseccionalidad que vimos esta semana tiene y con quienes conversamos para que nos aclarar este término y esta exposición, tiene como un papel fundamental en el trabajo en derechos humanos y desarrollo. Pues sugiere además formas diversas en las que puede ser utilizada por las personas que trabajan en defensa de la igualdad, que somos las mujeres que históricamente lo hemos hecho y que hoy consideramos que son estos trabajadores y trabajadoras ganadoras
privilegiadas. O sea, el contexto de su historia de colonización y exacerbadas por ideologías fundamentalistas modernas, por estas nuevas tecnologías y formas contemporáneas de discriminación. Entonces, las políticas y procesos de la globalización neoliberal están perpetuando el racismo, la intolerancia, la discriminación en contra de las mujeres y están justificando además la exclusión de aquellos a quienes la economía mundial y la creciente pobreza, la desigualdad y las violaciones a los derechos humanos han dejado atrás. Podríamos considerarlo, como dice Mauricio Lazarato, una máquina de guerra para el acceso a la igualdad, para evitar el acceso a la igualdad. Esta es otra máquina de guerra de tantas que nos han montado. Por eso las mujeres proponemos hoy, con esta interseccionalidad, categorías de análisis frente a la crisis global del modelo y su fracaso económico, que estos están afectando profundamente a diferentes personas y de manera diferencial. Todas las mujeres sufrimos discriminación de género, pero existen otros factores como la raza, el color de la piel, la casta, la edad, la etnicidad, el idioma, la ascendencia, la orientación sexual, la religión, la clase socioeconómica, la capacidad, la cultura, la localización geográfica y el estatus, por ejemplo, de personas como migrantes o personas indígenas o refugiadas o desplazadas, niñas o personas que viven con el VIH-Sida, que en zonas de conflicto o de invasiones de potencias extranjeras, todo esto se combina para determinar la posición social de la persona. Por eso la interseccionalidad para las mujeres en el cambio económico actual se convierte en una metodología para para una agenda, para construir una agenda de acción en el mercado de vivienda alquilada, por ejemplo. Las mujeres negras y solteras tienen dificultades en eso, y especialmente si son beneficiarias de programas de asistencia social y o madres solteras. Los arrendadores manejan muchos estereotipos y creen que ellas son inquilinas menos confiables, o sea, la vida de ellas es todavía más triste en condiciones de inquilinato o de vivienda, como lo podemos decir, y no encuentran a veces ni siquiera una habitación porque las consideran personas desagradables. Esta interseccionalidad va a buscar abordar la forma en que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres. Toma pues en consideración los contextos históricos, sociales y políticos, y también reconoce experiencias individuales únicas que resultan de la confusión de diferentes tipos de identidad. Por ejemplo, la experiencia de una mujer negra en muchas ciudades y como migrantes es muy distinta a la de una mujer blanca o indígena en esa misma ciudad o en ese mismo lugar. De manera similar, pues son únicas y distintas todas estas experiencias que implican, por ejemplo, ser lesbiana o ser anciana o ser discapacitada o ser mujer pobre y a nivel global ser del hemisferio norte o sur u otras identidades. Entonces, para este tema, queremos que nuestra eh, amiga profesional Francis Corrales Acosta, una mujer profesional de la educación, una mujer que toda su vida ha investigado los temas de género y una compañera investigadora de este tema y de la Escuela Nacional Sindical, nos hable hoy. Francis, bienvenida a este webinar. Nos saludas y nos dices, a ver, Francis, conversemos por qué requerimos de esta herramienta para contrarrestar la integralidad y complejidad y especificidad de los asuntos de los derechos de las mujeres. Entonces, tienes el uso de la palabra y bienvenida
a, a este webinar en el día de hoy. Muchas gracias, Ligia, por la invitación. Para mí es todo un placer poder estar en estos espacios y poder conversar con ustedes en un tema tan verdaderamente interesante como ha sido el de la interseccionalidad. Agradezco muchísimo la introducción, qué buena introducción acabas de hacer de un tema tan complejo, pero que a la vez nos da como unas herramientas interesantes para este proceso. Les voy a pedir un favor, denme un minutico que tengo un ruido ambiente que no me deja escuchar muy bien, entonces voy a ver si lo soluciono. Deme un momentico. Cuéntenme cómo me escuchan. ¿Qué tal me escuchan ahí? Perfecto. Buenas tardes, bien, bien, bien. Buenas tardes Muy, para ti. Sí, muy, perfecto. Ok, muchísimas gracias. No, pues muy buenas tardes de nuevo. Insisto, pues el agradecimiento por esta invitación y por supuesto para abrir este tema que ha sido un tema bastante controvertido. Ya hablar de género es controversial. Ponerle una arista más, como de la interseccionalidad, nos pone un poquito más en niveles de complejidad. Pues Ligia, pensando un poco en esta idea, pues esta pregunta que haces, ¿por qué es importante hablar de la interseccionalidad del género? Habría que, pues yo partiría de una cosa que me ha parecido bastante interesante. La primera es que definitivamente la modernidad se quedó corta en términos de derechos, ¿cierto? Y se quedó corta básicamente porque algunos derechos terminaron asociándose al mundo del trabajo, entonces las personas que no hagan parte del mundo del trabajo no tienen posibilidades de acceso a ciertos derechos, como ustedes saben, los derechos de protección y de bienestar están asociados al mundo del trabajo, entonces esto ha generado toda una serie de discriminación amplísima que efectivamente nos pone en una deuda altísima. Solo pensando en términos del caso de las mujeres en Colombia, solo el 40% de las mujeres logran acceder a un trabajo fijo, ¿cierto? A un trabajo que tenga todas las condiciones favorables en términos de lo formal. Entonces es una reducción con respecto a toda la capacidad que podrían tener las mujeres para intervenir en el mundo del trabajo, pero sigue siendo muy difícil que esa condición se genere. Y a eso habría que agregarle un asunto adicional, y es que claro, las mujeres nos hemos insertado al mundo laboral, pero nos hemos insertado en condiciones de desigualdad y de exclusión. La gran mayoría de las mujeres tenemos participación en las llamadas labores feminizadas. Solo para poner un ejemplo, las labores feminizadas como por ejemplo el área de la salud, pero el área de la salud una cosa súper específica que tiene que ver con la prestación del cuidado desde la enfermería. Y en el área de la educación, que si bien es cierto ha ido mejorando en términos de poder adquisitivo, siguen siendo dos ramas frente al mercado laboral que representan menos ingresos para la población. Entonces, en últimas, claro, nosotras nos insertamos al mundo laboral, bien, eso es un propósito y es un terreno ganado, sin embargo, siguen siendo inserciones muy por debajo de las condiciones reales de mejorar el poder adquisitivo por las labores que cumplimos, pero también por el mercado laboral, cómo se distribuye. Si a eso le sumamos, por ejemplo, una de las grandes discriminaciones que tiene que ver con el tipo de trabajo asociado al cuidado, como es el trabajo doméstico, que además es de los que menos ganan en la escala salarial. Entonces vamos a dar cuenta entonces que además de que tenemos unas labores feminizadas que ganan menos, hay otras que además permanecen en las condiciones de exclusión. Entonces esa primera deuda de la modernidad que creo que nunca no se ha cumplido, no se va a cumplir porque el mercado laboral no tiene capacidad de absorber toda la fuerza laboral. Si en este momento las mujeres decidiéramos no dedicarnos al cuidado, sino salir a buscar trabajo, no tendríamos dónde trabajar. El mercado laboral no tiene esa capacidad de absorción, no la tiene ni siquiera para los hombres. Si todos los hombres decidieran hoy salir a buscar trabajo, tampoco tendrían posibilidades de insertarse. Entonces, un mercado laboral limitado
que además de generar exclusiones, pues efectivamente tiene mayor incidencia en las exclusiones alrededor de las mujeres. Entonces, claro, ese es el primer campo que uno dice, espere, la modernidad le quedó mal al conjunto de su sociedad, ni siquiera solamente a las mujeres, sino al conjunto de su sociedad, y a las mujeres las ha insertado de manera mucho más desigual que el resto de la población. Y hay una segunda que tiene que ver con, hay una falla que tuvo el sistema. Vamos a pensar ideológicamente, el liberalismo nos propuso un proceso de homogenización histórica. Entonces nos dijo en un momento, cuando ya empezamos todos a acceder a derechos, entonces las mujeres teníamos derecho al trabajo, las mujeres teníamos derecho a la seguridad, las mujeres empezamos a tener derechos. Entonces el liberalismo nos dijo, hey, no, ya listo, todos somos iguales. Entonces, aquí somos homogéneos, aquí no hay problema, las mujeres van a poder tener todo lo que han deseado tener. Entonces, como esto no es un problema, pues sencillo, la conquista del capitalismo se va a imponer sobre toda la sociedad y eso fue lo que le llamamos por allá, que ustedes se acuerdan en los años 90, al fin de la historia. Listo, ya no íbamos a tener ningún tipo de problema. Todos estábamos por igual, íbamos a poder acceder a los recursos y vamos a poder acceder al consumo, en fin, y todas las necesidades creadas por el liberalismo. Pero resulta que eso no fue tan así. La sociedad viene mostrando que nuestra condición de ser humanos no nos permite ser iguales, no nos permite ser homogéneos. Y no nos permite ser homogéneos por nuestro sistema de pensamiento, por nuestro sistema de cultura, por nuestra relación con las, digamos, con nuestras creencias, con los lugares de procedencia. Todo eso ha hecho que tengamos una concepción distinta de la vida y del mundo. Y de esa misma manera nos insertamos a las relaciones sociales, políticas y laborales de manera diferente. Entonces, lo que empezamos a observar es que la sociedad empezó a demostrar esas diferencias. Y claro, por allá se le ocurrió a Catherine en Estados Unidos, Kenbrough, Crenshaw, a veces se me dificulta la pronunciación del apellido, Crenshaw. Catherine Creswell se le ocurrió una cosa que empieza a confrontar el feminismo y es básicamente que las mujeres no somos iguales, así como la sociedad no es igual y el liberalismo no nos puso homogenizar, no nos pudo homogenizar, nosotras las mujeres tampoco somos iguales. Y eso se veía súper claro. Recuerden ustedes que la reivindicación del derecho al voto fue diferente en Estados Unidos a la de Inglaterra. Mientras que la de Estados Unidos fue un asunto muy de las mujeres de base, en Inglaterra fueron de las mujeres de élite. Y son dos cosas distintas porque insertarnos al derecho al voto desde la concepción de la clase efectivamente nos puso en un lugar distinto de discusión, de debate político. A las mujeres en Inglaterra lo principal que les interesaba era poder poner su voto, mientras que las mujeres en Estados Unidos lo que les interesaba era poder incidir en las políticas, dos asuntos totalmente distintos que nos incorpora de manera diferente, incluso porque políticamente nos ponen en discusión ideológica. Pero entonces, volviendo a Catherine Creswell, habría que decir que ella lo que identificó, teniendo esa lógica de que las mujeres no nos parecíamos, era que había una discriminación, una doble discriminación, por ser mujer y por ser negras. ¿Cierto? Entonces, ahí empieza a sumar cositas, doble discriminación por ser mujer y por ser negra. Ahorita Ligia decía una cosa que me parece súper interesante cuando uno empieza a abordar el tema de la interseccionalidad, y es que, claro, empezamos a darnos cuenta que nosotras tenemos múltiples identidades, no somos una, no tenemos muchas, o sea, yo puedo ser negra, pero además puedo tener digamos, en nuestro caso, yo les estoy contando, les estoy hablando desde Medellín, entonces yo soy para las negras yo soy blanca y para las blancas yo soy negra, ¿cierto? Entonces a mí me toca jugármela en la doble dimensión a veces cuando he tenido experiencias, por ejemplo, en comunidades negras en que me tratan como blanca, entonces me discriminan por ser mujer y blanca. Y me ha pasado con las comunidades blancas que efectivamente me discriminan por ser mujer y negra. Entonces, claro, funcionan de manera distinta. Claro, a veces digo, ah, claro, me pueden aceptar porque soy mujer.
O nos pasa con las que somos bajitas, entonces somos chiquitas, entonces somos mujeres negras y chiquitas, súper bajitas. Entonces eso se va volviendo ya la triple discriminación. Pero la interseccionalidad tiene una cosa muy particular y es que no significa que te discriminen por las tres cosas de la misma manera. Te pueden discriminar por mujer y hasta te toleran algunas cosas. Listo, pues ya eres profesional, entonces te toleran el hecho de ser profesional. Te discriminan porque eres negra y aquí sí empieza a tener la discusión bastante compleja. Una racialización que incluso aquí en Medellín se escucha mucho decir nosotros no somos racistas, los paisas no somos racistas, pero cuando uno empieza a ver las sutilezas de la discriminación, esas cositas, por ejemplo, los chistes, solo los chistes más caliente que un negro en un baile, o sea, una cosa como de ese tipo que te va generando una suerte de estereotipo que incluso te puede excluir de una conversación solo por hacer un tipo de comentario de ese nivel. Entonces, la interseccionalidad que nos dice y por qué es una herramienta tan importante, y quiero cerrar este primer momento acá, porque es una herramienta muy importante, porque es que la interseccionalidad nos está diciendo que se cruzan múltiples discriminaciones que afectan de manera diferente a cada sujeto. Y eso muy bien lo hacía en la introducción Ligia, que eso me parece genial, es que somos diferentes, tenemos diferentes identidades, pero nuestras identidades nos afectan de manera diferente dependiendo de los contextos donde nosotros estamos, donde nosotras como mujeres estamos. Es muy diferente ser mujer negra en Bogotá que ser mujer negra en Medellín a ser mujer negra en Pasto, ¿cierto? Todas esas formas, esos territorios van definiendo una forma particular de afectación. En últimas, ¿qué nos quiere mostrar la interseccionalidad? ¿Dónde están esos cruces de nuestras identidades que hacen que se afecte nuestra vida o nuestra condición de inserción al mundo social, político, laboral, económico y en fin, todas las formas de relación social que nosotras podamos construir? Entonces quiero cerrar este Muy, primero acá. muy bien, Francis, sí, o sea, primero entender que la combinación de identidades no las podemos sumar, ¿sí? Sino que más bien eh, cada una de esas eh, identidades pues produce experiencias sustantivamente diferentes, sí, porque cada una la tiene y mira, yo en el mundo laboral las mujeres y todas las mujeres, porque es que todas trabajamos, hasta en la casa es donde más trabajamos, siempre hemos dicho que tenemos la necesidad de una autonomía para nuestro propio manejo económico, ¿sí? Pero hay un sector muy vulnerable en todo este escenario y quiero que lo abordemos hoy porque si bien es cierto, la pandemia nos dejó una experiencia a las mujeres de regresividad en nuestra agenda económica. Hubo mujeres como las mujeres catalogadas como las pobres, las más pobres y vulnerables, que experimentan profundas discriminaciones. Yo quiero asumir este análisis desde la interseccionalidad, porque si bien es cierto, antes de la pandemia se acercaban muchas mujeres a que ya íbamos aumentando en esa brecha de pobreza y ya no habían tantas tan pobres. Y muchas mujeres lo hacen desde cómo no tener autonomía y no depender de más nada, pero diferenciemos también eso de por qué las mujeres más pobres y vulnerables experimentan profundas discriminaciones. Quiero que nos centremos en eso porque ahora, después de la pandemia, siempre lo que se dice, y lo dice la CEPAL, la ONU, bueno, es que las mujeres les va a quedar muy difícil volver a reestructurar su agenda económica. Es decir, muy vulnerable en eso, pero hablemos también de las que también están en esa línea de pobreza y esas profundas discriminaciones que ellas tienen. ¿Por qué lo pregunto?
porque la mayoría de estos países y la crisis global, digámoslo así, da un significado muy puntual para estas poblaciones y porque lo que definitivamente nos va a quedar difícil a todas las mujeres es recuperar esa agenda económica y volverla a estructurar porque quedó muy destruida. Entonces yo creo que Francis, que es una investigadora de este tema, nos centre bien esta categoría y nos cuente cómo va a ser o cómo son las expectativas para la vida, para la economía autónoma de las mujeres, que es otra de las tareas históricas que hemos planteado en el mundo de las mujeres. Uy, qué pregunta. Esa pregunta vale la pena generarle una investigación. Miren, el de la interseccionalidad digamos que es un mecanismo que nos está permitiendo a nosotros cruzar muchas variables. Aquí viene lo complejo de la situación. Cuando ya habíamos aprendido, básicamente, por ejemplo, todos los sistemas de planeación y de conjugación de la política como una forma de construcción de acuerdos, cuando ya habíamos aprendido que lo hacíamos sobre la focalización, sobre unos asuntos problemáticos muy bien identificados, llegó el momento en el que descubrimos que no habíamos logrado realmente incorporar a la mayor parte de la sociedad a tener mejores garantías de la vida, ¿cierto? Para ello, digamos que el mismo concepto de desarrollo se ha tenido que replantear muchísimas veces. Hemos pasado por una cantidad de nociones sobre el desarrollo. Solo para mencionar una, Amartya Sen nos proponía, por ejemplo, pensar el desarrollo más desde las necesidades y las necesidades en contexto, es decir, no las necesidades en términos del desarrollo global como siempre nos lo propusieron, sino que leyéramos las necesidades de acuerdo a la calidad de vida y a las expectativas de vida que tenían los territorios. Y eso ya nos empezó a mover la vida, o sea, ¿cómo vamos a hacer para desarrollar a una sociedad cuando no tenemos ni siquiera un referente específico de hacia dónde debería dirigirse el desarrollo? Ya veríamos en crisis de desarrollo, la crisis, los estudios de la CEPAL, por ejemplo, que estuvimos explorando en tiempos de pandemia, ya nos estaban diciendo que había probabilidades de crecimiento hacia el 2020, porque digamos que el pico, en 2008 hubo una crisis en Estados Unidos que se supone no se irrigó a la América Latina, sino que se concentró en los países desarrollados, pero nos estaban diciendo que pronto esa crisis nos iba a llegar a nosotros. Claro, en América Latina los países como Brasil, México, Argentina y Colombia sostuvieron su crecimiento al 3%. Cuando llega pandemia, se sufre un decrecimiento abismal que efectivamente no es posible recuperarlo porque la economía no se recuperó a escala global. Es decir, nos empató la crisis que venía desde el 2008, nos cruzó con la del 2020 y la economía no se pudo restablecer. Ahora, eso es la OIT ha hecho un llamado muy, muy, muy importante a las naciones y esto implica cambiar el modelo de desarrollo económico, cambiar la manera en que se ha hecho la redistribución de bienes y servicios, que esto es justamente una afección de mayor nivel a las mujeres. O sea, nosotras no habíamos logrado como mujeres incorporarnos de manera equitativa ni en términos de salarios e ingresos, ni en términos de estabilidad laboral, lo que significa que nos llegó una crisis muy alta con un alto nivel de vulneración, es decir, nuestros derechos no estaban garantizados, nuestros derechos apenas se estaban reconociendo, apenas habían tenido una mediana inserción, los derechos como mujeres, una mediana inserción a este mundo de la economía. Ahora, hay ahí dos conceptos que ahorita nombraba Eligia y tiene que ver con digamos que el sistema de opresión. El capitalismo es opresión, ¿cierto? El capitalismo tiene como principio fundamental generar garantías
para una parte de la sociedad y no para la sociedad en su conjunto. Porque miren, esa premisa de la mano invisible de Adam Smith sigue moviendo el término de la economía. Ahora no solamente tenemos la economía liberal, sino que los libertarios han intentado decir que el desmonte del Estado básicamente es el que va a garantizar que haya redistribución económica. El problema es que con esa premisa de la redistribución económica y desmonte del Estado, lo que nosotros a la par hemos visto es que se va cayendo la responsabilidad del Estado con respecto a la garantía de derechos. Y eso a los que más terminan, digamos, de alguna manera vulnerando es a las mujeres. ¿Por qué? Por esa condición de opresión. Toda la vida hemos estado oprimidas. Entonces, si dejamos en libertad al mercado para que sea el mercado el que regule el resto de las relaciones, pues efectivamente el sistema de opresión va en escalada. Ahora, el segundo concepto, que tiene que ver con el privilegio. Hay un asunto que nos está llamando poderosamente la atención y es justamente un llamado que se le ha hecho a los sindicatos, y es que en este momento los que mejor tenemos condiciones laborales somos quienes estamos en el trabajo formal, y mucho más si somos sindicalizadas o sindicalizados. ¿Qué va a pasar? Porque ese privilegio es de unos cuantos. Yo creo que ustedes han escuchado reiterativamente la cifra, y en Colombia nosotros somos menos del 5% de las personas sindicalizadas, mientras que en países como Noruega, como Finlandia, podemos estar por encima, ellos pueden estar por encima del 48% de afiliación. Incluso en Finlandia se tiene más del 60% de afiliación al sindicalismo. Y es un sindicalismo que no solamente trabaja por su sector, por su rama o por su empresa, sino que es un sindicalismo que cada vez más se ha insertado en las dinámicas económicas. Es decir, que no solamente están en función de los derechos, sino que también piensan la manera en que se tiene que reestructurar la economía. Y si nosotros no cambiamos el chip de la economía que tenemos, la manera en que nos insertamos a este mundo social, pues efectivamente vamos a tener menos posibilidades de que las mujeres que han estado históricamente vulneradas puedan estar en condiciones de igualdad en la sociedad. Quedan muchas cosas. Digamos que aquí hay un asunto muy particular, y es que, por ejemplo, nosotros en Colombia y en América Latina no hemos tenido ese llamado estado de bienestar. El estado de bienestar, que es el garantista de los derechos y quien protege y que debería proteger a toda su sociedad. Si no hemos tenido ese estado de bienestar, pues efectivamente, entre más lejos esté una persona de poder hacer efectivos sus derechos, pues mayores niveles va a tener de vulnerabilidad. Y en Colombia eso es muy, digamos, muy observable, muy vivible, es muy expresado, porque nosotras en Colombia, por ejemplo, tenemos un nivel muy alto de mujeres pobres, que incluso rayan por encima del 49% de la población que está en condiciones de pobreza, mujeres cabezas de familia que están responsables de sus hijos, pero que además tienen responsabilidades de cuidado que no pueden delegarle a nadie, porque ellas son las únicas que podrían estar, digamos, en este momento en sus casas. Entonces eso las hace muchísimo más vulnerables. Entonces aquí es donde la interseccionalidad nos empieza a jugar a favor. Nos indica que por el hecho de ser mujer son vulnerables, ¿cierto? Son vulnerables porque no se pueden insertar en condiciones de igualdad. Por el hecho de vivir en condiciones de pobreza, se hacen muchísimo más vulnerables porque además no tienen competencias para el mundo laboral. Son mujeres cuidadoras, entonces además no tienen tiempo para trabajar porque tienen que dedicarse a sus familias o a sus poblaciones. Además de eso, son mujeres que muchas de ellas son desplazadas, entonces su condición de desplazamiento forzado hace que sean vulnerables porque no tienen ni siquiera documentación en muchos casos, o en otros casos ni siquiera, lo único que aprendieron fue a trabajar el campo, pero en una ciudad usted no trabaja el campo. En fin, entonces empezamos a mirar cada una de las vulneraciones, que efectivamente lo decía ahorita Eligia, no son sumables, no es una más una, sino que tienen un efecto distinto en cada persona, para observar que tenemos cada vez más
una población que difícilmente vamos a insertar a este sistema económico que además hay que cambiar. Lo dejo ahí. Ligia, el micrófono. Ligia no tiene encendido el micrófono. Francis, ya. Tenemos una tarea muy fuerte hoy en el mundo sindical y laboral. Tenemos la responsabilidad de, en la agenda, en el capítulo 3 de la agenda laboral, el enfoque de género. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué será que para nosotras las mujeres el género es el único marco que podemos entender y aceptar en nuestro trabajo? Pero al mismo tiempo esperamos que todo el mundo incorpore el género en el suyo. Entonces, ¿cómo crees que esta tarea la podemos hacer? Bueno, el enfoque de género es sustancial e importante para el mundo sindical y hemos tenido muchos debates con mujeres como Silvia Federich, mujeres como Estela Bau ¿cómo es? De Argentina, donde ella siempre dice, bueno, y la perspectiva de género, ¿qué pasa con la perspectiva de género que es para la política? Bueno, y nos hacen toda la diferencia. Entonces, yo sí quiero saber, pues, que este enfoque de género, cómo lo podemos desarrollar de la mejor manera al interior de la agenda, sabiendo que pues tenemos las licencias parentales para los términos de justicia, tenemos toda la inclusión de la diversidad, tenemos además el derecho a la igualdad en muchos aspectos y la necesidad de inspecciones con enfoque de género. Además, hemos incluido como punto focal y fundamental el Sistema Nacional de Economía del Cuidado. Pero ¿cómo hacemos con este marco? En todo lo que tú has investigado para ello, ¿cómo es que este marco lo tenemos que incluir en esa forma para que nuestro trabajo realmente tenga una salida con este enfoque real? Uy, Ligia, eso es una muy buena pregunta. Incluso compañeros y compañeras aquí presentes, para que no sea aquí un monólogo, sería muy chévere que también me ayudaran con respuestas, incluso con lo que ustedes consideran. Yo les voy a dar como algunas de mis perspectivas en términos de lectura, de la lectura que hemos hecho desde el enfoque de género, pero es un asunto como de empezar a dialogarlo. Miren, llevamos, creo, los grandes logros, Ligia, son los que acabas de decir, es decir, logramos incorporar derechos diferenciados que efectivamente reconocen las particularidades de las mujeres, ¿cierto? Eso está súper bien. Pero miren, por ejemplo, la polémica que hay en este momento, por acá abro la conversación, la polémica en este momento que hay alrededor de la reforma laboral. Entre muchas otras cosas está el asunto de la licencia menstrual, ¿cierto? Entonces, las grandes discusiones. Ah, pero ¿cómo así? Entonces ahora también hay que darle una licencia a las mujeres porque una cosa que es natural, que siempre les da, que la regla es un asunto de cada mes y entonces ahorita les vamos a dar una licencia. Yo quiero saber si me quieren contestar aquí en el chat, me dicen la posición de ustedes frente a esta situación, teniendo en cuenta además, no sé, bueno, también puede ser si abren los micrófonos y me cuentan. Eso. ¿Quién Teniendo en quiere cuenta, intervenir? Y le damos la palabra porque es muy exactamente, buena esta construcción de todas las mujeres y hombres que estamos aquí en el chat. Es muy interesante que lo hagamos. claro, esta es muy controversial y esa me parece chévere para la conversación, una licencia menstrual, un asunto que es natural, ¿cierto? Las mujeres cada mes tenemos esta afección. Bueno, algunas, porque recordemos también que no todas las mujeres nos dan cólicos, no a todas las mujeres sufrimos disminorrea, ni tenemos que ir a un médico a que nos hagan los exámenes para ver si tenemos algún tipo de trastorno, no todas las mujeres, ¿cierto?
Pero en últimas, como es un derecho tan específico, tan diferencial, la controversia empieza a tener digamos, un riesgo y es lo que planteaban en algún momento. Entonces a las mujeres no se les va a poder contratar porque cada mes hay que darles un día de licencia por licencia menstrual, ¿cierto? Es un asunto como de ese nivel. No, nadie se ha animado a comentarla. Comentemos ese derecho tan A particular. ver, yo me atrevo a señalar, Linda, cuéntenos. Para que Así, le abran a dedo, Así, al ruedo, Linda. al ruedo. Bueno, Ujú. pues yo sufro de endometriosis y sufrí de endometriosis muchos años. Como muchas lo saben, es una enfermedad súper dolorosa que sí es incapacitante. ¿Mm? Ahora yo estoy controlada con unas pastillas que me han dado calidad de vida. Lo duro de esta enfermedad, que a mí siempre me ha parecido, y lo aborrezco, es esa palabra, calidad de vida. Hay que mejorarle su calidad de vida. Cuando yo pienso en estas licencias, una sola cosa me preocupa, como tú bien lo decías, no a todas nos da dismenorrea, ni a todas nos duele tanto. ¿Cuál es la preocupación mía? Y ahí está la variedad de la cosa, que no todas somos iguales, no todas somos éticas, no todas andamos como por la misma línea, y algunas podrían abusar de esta licencia y lo que hace es que verdaderamente nos hace daño a las que sí en algún momento lo necesitábamos. A mí esa joda me capacitaba 5 días, literalmente 5 días. Pero sí podríamos avanzar en ese derecho porque yo que lo viví y viví el bullying que vivía en el banco, que pasaba una ambulancia y decían, ahí va la ruta de Linda, porque yo cada vez me incapacitaba. O sea, eso fue horrible. Y yo decía, pues sí, pero ¿qué le hacemos si yo estoy enfermo? Entonces está esa delgada línea entre el derecho, que sí deberían hacerlo para las personas que de verdad estamos diagnosticadas, que de verdad nos incapacita, que no estamos haciendo el O, y esa delgada línea entre las personas que podrían abusar de eso y ahí de pronto por hacer más hacemos es menos. ¿Sí me entiendes? Ahí ese es el punto que a mí me preocupa. Obviamente que si yo soy mamá hace 14 años, pero volví a enfermarme hace como unos 8, que si hubiera algo que me diera la tranquilidad de que yo cada vez que me llegara mi periodo y me incapacitara, estuviera tranquila, uf, sería súper. Eso sí, yo lo aplaudiría y cuando lo leí me pareció fantabuloso y maravilloso. Entonces ese sería como mi punto de vista, esa sería una preocupación. Y ustedes también están dado a eso, que si hubiera la licencia también va a haber el bullying, ¿no? El famoso que pasaba la ambulancia y iba la ruta de Linda. Entonces, eh, sería, ojalá se diera porque de verdad tengo varias amigas que padecen la misma enfermedad y ojalá pudiéramos acabar con esos mitos y esos tabúes tan hartos que hay, porque sí hay mujeres que las sufrimos y de verdad es una necesidad cuando estamos trabajando ese tipo de cosas y que ahora no se nos vaya a voltear el pan de queso, como dicen ustedes los paisas, se nos voltea el pan de queso y entonces ahora no nos van a contratar porque entonces tengo endometriosis y eso entonces ya tuki tuki lulu, no pasé, perdón la expresión tan coloquial, no pasé el proceso por tener una preexistencia de salud que pues obviamente no escogí, yo quiero, no. Entonces eso sería como mi punto de vista, así como a la fuerza. Bueno, sí, es que yo Pero aquí muy tenemos atinada, mujeres, Ligia. sí, tenemos mujeres muy No, no, tú sabes que es maravillosas. molestando, no hay lío. Por ejemplo, que está María Esmeida La Verde, que es una enfermera, pues que nos diga de esa propuesta digamos, de la salud, del cuidado y que ellas tienen experiencia en una y otra, cómo ella lo ve. Queremos oír después. Terminamos con Marta y con Lida para que hablemos del tema varias mujeres aquí. Claro, es que de eso se trata. A ver, Esneida. Ay, qué pena que es que en este momento me ha levantado a hacer chichi. Qué pena. Ay, María Neida, Es la verdad, yo no me pongo con mentiras. yo tampoco. Cuénteme, estoy atenta y me disculpan. Estamos pensando, Estamos, aquí habla, mm, aquí pensando estamos aquí. hablando de. Espérenme, que es que me activo. Bueno, vale. Estamos, Estamos
hablando del tema de la licencia menstrual. Ajá. Ya Linda nos dio su experiencia, queremos saber, eh, tú que, como enfermera, ¿qué piensas de este tema? Eso es lo Ah, que ok, estamos perfecto. diciendo. Bueno, perfecto. Pues, si bien yo no puedo de pronto la experiencia que da Linda pues, de lo que ella ha vivido, pero sí, pues por los pacientes que he atendido y de hecho porque también tengo una hija y ha sufrido de esos cólicos menstruales, pienso que es muy acertada pues esa propuesta que están haciendo, ¿cierto? Del permiso, porque si hay mujeres, si bien es cierto que no nos ha dado nunca un dolor menstrual, ni cuando hemos tenido nuestros hijos nos han quedado esos dolores que vulgarmente llaman intuertos, pero que son realmente que a uno le quedan esos coágulos y al ir a, cuando ellos van descendiendo, el dolor es muy fuerte, es como otro dolor de parto, ¿sí? Igual pasa con los cólicos menstruales. Hay mujeres que les da durísimo, les da náuseas, tienen que estar acostadas, el dolor es insoportable, tienen que tomar medicamentos, tienen que colocarse pañitos de agua tibia, o sea, una cantidad de cosas que buscan solución a ese problema y que si bien realmente me han dicho que es como un dolor de un parto. Mi hija que tuvo su parto y que también ha sufrido o sufrió de cólicos, ella me dice, mi mami, esos cólicos igualito como cuando está teniendo el hijo, o sea, es algo muy fuerte. Lo que sí digo yo es que a veces nos aprovechamos de las situaciones, entonces hay que realmente como hacer el estudio que sí realmente, porque uno sabe que en el país o en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Entonces, realmente, sí seamos sinceras con las mujeres que de pronto presenten ese tipo y que el médico diga, sí, de verdad, esta mujer le da, bueno, él tampoco va a saber porque él no lo va a sentir, ¿no? Pero creo que sí es muy acertado eso que están proponiendo de darle el espacio a la mujer cuando tenga su cólico menstrual. Y esos son mínimo 2 días. Hay unas que duran hasta 3 días con ese cólico. Pero lo más fuerte es el primero y el segundo día. Eso sí uno lo ha visto en muchas mujeres sin yo haberlo sentido afortunadamente, pero llegan pacientes a urgencia solo por un cólico menstrual. Obvio, a los médicos les parece que eso no es una urgencia. Claro, es una urgencia para uno porque lo está sintiendo. El que no lo siente, pues no es una urgencia para él. ¿Sí? Pero sí doy fe que he visto y por mi hija que esos cólicos son terribles y sí debería de aprobarse y dar ese espacio a las mujeres cuando están en su periodo menstrual. Hay unas que les da muy, muy, muy duro. Hay otras que somos afortunadas y no nos da nada o no nos dio nada porque yo ya estoy menopáusica. Pero sí, pero sí, sí, compañeras y compañera Ligia, creo que es muy acertada el que hizo esa propuesta y ojalá pase, ojalá la acepten. Ah, bueno. Un Marta, mochito, Ligia, cuéntenos, un a ver, mochito. sí, ¿quién Mira tiene? Sí, que María Esneida opina lo mismo que yo, que es acertado, pero que sea verdad, como de alguna manera resumiéndolo así, ¿no? sí, sí, Era eso nomás. Y que no la saludé, buenas tardes, sí, qué pena. eso. Buenas tardes, Neida. Bueno, Bueno, Ligia, buenas bueno, tardes. yo, Miriam. Eh, Gracias y me complace mucho que nos sigan acompañando en este espacio institucional del equipo jurídico desde mi óptica y desde la mirada de abogado frente a la normativa que se plantea. Si de pronto es que vamos a hacer o se hace mal uso de esta licencia, yo creería que como todo debe haber una regulación. Yo lo asemejo como cuando yo pido el permiso sindical y es para hacer el ejercicio del permiso sindical y considero que frente a esta propuesta y con este tema se relaciona mucho, la mujer merece vivir sin dolor. Es decir, que la tarea del médico no es simplemente certificar que una persona tiene un dolor, un cólico y que le impidirá trabajar. Entonces, esto es una tarea que tiene que investigar por qué sufre ese dolor y cómo solucionarlo. Y esto va atado mucho al tema de salud. No es simplemente que la EPS pues se limita a atender a la persona y a decirle, mire, vaya, tome estas pastillas, usted sufre de endometriosis, ya. Esto va atado mucho al tema de las EPS, a que se tenga, digamos,
un especialista, que se cuente con un especialista en salud reproductiva, porque pues desafortunadamente la salud es una cenicienta en estos momentos y tenemos mucho médico que pues debe cumplir también una cuota de determinados pacientes, 5 o 10 minutos, así venga, yo le formulo y ya, y simplemente le toman la atención. Sí, está bien de atención y vaya y tómese esto. Entonces eso tiene que ver mucho ahorita con el tema de esta reforma a la salud, que debería contemplar estos aspectos también. Pero pues desde la óptica de la organización sindical tendríamos que, digamos, en las próximas negociaciones, generarnos unas cláusulas donde se incluya este tema de la medicina especializada, o mirar a ver cómo se genera esa doble sinergia entre mirar a ver qué conseguimos y hicimos, bueno, a partir de la firma del presente acuerdo colectivo, la entidad buscará con una, digamos, la entidad pública o el sector privado, generar ese compromiso de una medicina prepagada, ¿no? Ahorita nos van a decir, aquí está pidiendo mucho, este punto no se lo concedemos, pero habrá que mirarlo por ese lado. Gracias, Liz. Sí, de acuerdo, Ligia, ¿me gracias. dejas agregar una Muy cosita? bien, yo creo que ya agregué pues Una tremenda preguntita por aquí, está porque preguntando por la asistencia y quería saber hasta qué hora vamos, no, hasta qué hora va ya este espacio. nos quedan 5 minutos de webinar. Entonces, pues Listo. dejemos que Francis nos lo concluya. Ya tenemos propuestas y apuestas de las mismas compañeras de verdad que la han vivido. Y pues, como este es un tema de género que va en la agenda, porque es muy importante que la agenda laboral tenga enfoque de género, como dice Francis, que todas las mujeres la hablemos. A eso es que estamos invitadas, cada punto hay que hablarlo, cada punto hay que divulgarlo, cada punto tiene que tener esa discusión, ese debate en cada parte, y más con lo que nos acaba de incluir Miriam. A ver, ¿qué vamos a hacer con las negociaciones colectivas donde no aparece la licencia menstrual, donde no aparece la corresponsabilidad familiar, donde no Ligia, aparece el cuidado? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué? Marta, sí. Ligia, qué pena. Marta, Un mochito nomás, una palabra sí, sí, nomás, que no hablemos sí. solo de mujeres menstruantes, sino también de personas menstruantes o personas con condición menstruales. Eso, no más, no más. De acuerdo, Marta, súper bien. Ese punto es muy interesante porque incluso ese nos trae de nuevo hacia la interseccionalidad. Miren, Bueno, creo que Francis, tenemos termina ya, muchísimas tienes cosas. 5 minutos. Chao. Listo, tenemos muchísimas cosas que podríamos hablar, profundizar, interesante, por ejemplo, tomar cada una de las reformas en su contexto, en su nivel y demás. Yo solo quería responder la pregunta que hacía Ligia y era incorporar justamente el tema de género. Y el tema de género, saben, no solamente es incorporar estas reivindicaciones como tener presente las leyes que tenemos a favor de las mujeres o que hoy podamos decir que vamos a intervenir, por ejemplo, en el sistema de cuidado, que es súper importante, urgente, necesario, sino que miren, la propuesta de género, el sistema de género implica una transformación de nosotras mismas. En términos, por ejemplo, el primero, la manera en que ejercemos el poder, cómo nos relacionamos con los hombres, cómo nos relacionamos con estos otros géneros, cómo nosotras podemos empezar, por ejemplo, a reconocer lo que acaba de hacer Marta, que me parece fundamental, reconocer que existen otras maneras de nombrarnos, otras maneras de vivir nuestras corporalidades, de tener nuestras propias maneras de generar nuestras presencias y demás. Eso empieza por nosotras, es decir, no solamente las normas, sino también cómo construimos nosotras nuestros mismos sistemas de poder y de generación de relaciones. Lo que nos llevaría a una segunda cosa y es tener, en ese momento estamos en un espacio, en un momento muy importante en el que nosotros le podemos generar discusiones al sindicalismo y al Estado, al gobierno, porque no se trata solamente de un asunto de nombrar las cosas, sino de hacerlas efectivas. ¿Cómo es posible que nosotras como mujeres podamos pensar de manera distinta? Cuando empezamos a hablar
de la licencia menstrual, estamos hablando es del derecho a la vida, porque somos, digamos, estamos reconociendo que por nuestras condiciones particulares tenemos una vida diferente a los que históricamente han permanecido en el mundo laboral, que son los hombres. Nosotras sufrimos digamos, de esta, de enfermedades derivadas de la menstruación, porque no solamente es la endometriosis, sino que faltan muchísimas otras que ni siquiera la salud se ha dedicado a explorarlas porque se han dedicado a utilizar la medicina de manera genérica y no a reconocer las particularidades médicas de las mujeres. Entonces, claro, por ejemplo, en Colombia se tardan mucho en identificar la endometriosis, cuando, por ejemplo, en Inglaterra ya tienen un sistema mucho más rápido para llegar a ese dictamen, pero aquí nos tardamos. Entonces, es un asunto, por ejemplo, de que nosotros les estamos anteponiendo la discusión a la economía, la vida. Le estamos diciendo, espere que es que antes de ser trabajadora yo soy mujer, antes de ser trabajadora yo tengo una vida, antes de ser trabajadora yo soy una persona que siente y que vive. Y que eso no solamente nos beneficia a nosotras las mujeres, beneficia también a los hombres, porque claro, hay una serie de dolencias que los hombres, de las que los hombres no hablan, de las que ellos en este momento no han hecho reivindicación, pero seguramente cuando nosotras pongamos la vida en el centro de la economía y no la producción y la productividad en el centro de la economía, vamos a transformar las maneras de relacionarnos. Y ahí es donde está el enfoque de género. El enfoque de género no solo está en las leyes, eso es muy importante, pero está más bien en la transformación que nosotros podamos hacer de nuestras relaciones al interior del sindicalismo, pero también las relaciones laborales, las relaciones hacia afuera. ¿Cuál es el centro de nosotras? La vida, ¿cierto? Y no porque nos vayamos a quedar de cuidadoras históricamente, no, sino porque la vida es lo que nosotras defendemos. Entonces, si defendemos la vida, defendemos mejores ambientes laborales, defendemos mejores relaciones sociales, generamos un sistema económico que reconoce las particularidades de las personas, que incluso las condiciones médicas las tiene en cuenta, porque no todas las personas tenemos el mismo grado de salud. Entonces, ¿qué ha hecho el feminismo y qué puede seguir haciendo desde la perspectiva lo que hasta ahora ha sido normal? Y ese es el papel que nos queda a nosotras, desde muchas posibilidades reales que hay ahora y sabiendo también que tenemos muchas cosas y muchos espacios que conquistar. Entonces quería decirles eso. Muchas gracias, Franci. La verdad es que este webinar y los tres que faltan para este mes lo vamos a destinar a la agenda laboral. Como dice Francis, hay muchos temas para abordar. Esta semana se vio por parte de la escuela el tema de la interseccionalidad, donde estuvieron muchas personas escuchando y nos quedó esa tarea de cómo la damos a conocer en este mundo laboral, cómo la incluimos en nuestra agenda, cómo realmente tenemos que ampliar nuestra comprensión en toda la diversidad que tenemos y que somos, y seguiremos trabajando todo el tema de nuestra agenda laboral. ¿Por qué? Porque es una tarea muy puntual del contexto, porque contiene una riqueza muy grande y por historia, por primera vez logramos incluir en una reforma laboral el enfoque de género desde el mundo sindical, porque la mujer hemos trabajado muchas cosas, muchas agendas a nivel político, a nivel de la paz, pero así en la historia que digamos, oiga, reformen pues en nuestra vida laboral la agenda, a ver si podemos tener respiro. Y la incluimos no solamente desde esa perspectiva, sino que una perspectiva, Francis y compañeras y compañeros de este webinar, de justicia y de equidad. Y yo creo que de eso podemos hablar en el próximo webinar. Yo quiero darle las gracias a todas, qué webinar más lindo con este conversatorio, y presentémonos al otro para que todas las que estamos aquí podamos conversar de esa agenda, porque lo voy a destinar a esa agenda laboral. Estamos en el contexto, es cierto, de ir a Ginebra en este mes a la OIT, que el tema fundamental va a ser la transición justa, pero puede ser agenda laboral y transición justa para poder ir como incluyendo los temas, porque uno de los objetivos de este webinar es
mantener actualizadas a las compañeras, a los compañeros trabajadores de cómo va la norma y la ley en este país y de cómo vamos con nuestras apuestas. Entonces, bueno, no, muchas gracias, una feliz tarde. Muchas gracias a Francis, yo creo que es un aportante súper en estos temas y que lo tendremos en el resto de la agenda laboral. Muchas gracias, Francis, y gracias a todas, Miriam, a Linda, a Marta, gracias a Luisita que hizo las veces de convocarnos, a Mauricio que nos hace un flyer y una asistencia muy especial con el sonido, a Lida, a Ildebrando, a Ardey que ya todavía está, a Paulo, a William, muchas gracias a Esneida que hoy nos habló. Feliz tarde para todos y todas. Saludito a todas. Feliz Lo tarde. mismo, feliz tarde para Feliz todos. tarde Dios para los todas y bendiga. todos.